Bien, quisiera que me acompañe a el libro de Primera Carta a los Tesalonicenses, ¿sí? Quiero empezar con este libro, le está orando al Señor y pues es un libro corto, esta Primera de Tesalonicense y esta Segunda de Tesalonicense. Quiero empezar con la primera carta porque me ha llamado la atención algo de esta carta, y es que esta carta que fue enviada por el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses fue una carta que cuando usted la lee es muy diferente a las demás cartas que le envía a las demás iglesias. Y Pablo está profundamente agradecido de la iglesia de los tesalonicenses. Y quiero que nosotros podamos aprender de esta iglesia. Una iglesia que está siendo elogiada por el apóstol Pablo, una iglesia que para nosotros es de gran ejemplo. Y yo quiero que al hablar de ella usted pueda mirarse a sí mismo y poder decir delante de Dios: bueno, Señor, yo quiero ser como esta iglesia. Nuestra visión es ser como esta iglesia, una iglesia que agradó a Dios y que el apóstol está allí elogiándola, saludándola, ¿sí? Junto con sus discípulos. ¿Sabe? En muchas ocasiones el apóstol llegó a escribir cartas para las distintas iglesias, la iglesia de Corintios, la de los Gálatas, la iglesia que estaba en Éfeso. Entonces, cada una de estas iglesias eran exhortadas por el apóstol Pablo, porque las cartas eran enviadas precisamente para corregir las deficiencias. Pero esta carta que él envía a esta iglesia, sí, es también para recordarle el camino de la santidad por el cual todos debemos transitar. Pero quiero que nos demos cuenta de algo de esta iglesia que nosotros necesitamos y que todas las iglesias necesitan. Amén. Así que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 1 hasta el verso 10. ¿Sí? Y bueno, he titulado este mensaje siguiendo el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Siguiendo el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Cuando hablamos de la iglesia, usted es la iglesia, yo soy la iglesia, esto es la iglesia. Y usted que hoy está acá sentado, quiero que se vea como la iglesia del Señor. Aún aquellos que por las redes sociales nos escuchan, ¿sí? Ustedes son la iglesia y este mensaje es para cada uno de nosotros. Quiero que sigamos el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Amén. ¿En qué me voy a basar? ¿Cuál es el tema principal acá en este pasaje? Bueno, sencillo: la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. Así que vamos a leerlo. Dice así su palabra en el nombre del Señor. Lo leo acá en mi Biblia. Dice, versículo 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección.
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Amén. Bien, hasta ahí. ¿Sí? Tesalónica, una carta de Pablo elogiando la fe activa, el amor, la esperanza, ¿sí? Y los cristianos en Tesalónica, quienes a pesar de la persecución se convirtieron en ejemplo tras recibir el evangelio con poder del Espíritu Santo. Destaca cómo abandonaron la idolatría para servir a Dios y esperar el regreso de Jesús. Así que cuando usted lee o empieza a leer el versículo 1, Pablo está saludando a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Y está con quién? Está con Silvano y con Timoteo. Quiero que entonces nos enfoquemos en aprender de esta carta a los tesalonicenses. Amén. Porque es un faro de luz para nosotros. Es una bendición. Amén. Quiero que lo vea de esta forma. Y ahí está Pablo escribiéndole a la iglesia y está juntamente con Silvano y Timoteo. Y fíjese, quiero que vayamos al contexto y quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 al 5, porque quiero que se dé cuenta cómo Pablo llega a este lugar de Tesalónica y funda esa iglesia. Nace la iglesia, nacen unos nuevos creyentes y cómo a medida del tiempo esta iglesia empieza a crecer en lo que recibió de parte de Pablo. Amén. Recuerden que Pablo en su viaje misionero que hacía Pablo, se iba a las ciudades y que hacía, predicaba. Así que vamos a leerlo ahí mismo en Hechos 17, vamos a leer verso 1. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Llegaron a dónde? A Tesalónica. ¿Y llegaron a dónde? A una sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y esto de discutir con ellos era que él había abierto las escrituras, ¿sí?, para explicárselas. Recuerden que los judíos no habían aceptado a Cristo. Y ahora Pablo necesitaba presentarle a Cristo a través de ¿qué? De las escrituras.
del cumplimiento de todo lo que las Escrituras venían hablando acerca del Mesías. Amén. ¿Y dónde llega? A una sinagoga de judíos. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Es decir, que un gran número de mujeres oyeron el mensaje y algunos judíos. Sigamos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Qué pasó aquí? Cuando ellos vieron, estos judíos, cuando vieron que muchas mujeres y hombres se habían convertido al Señor y ahora estaban escuchando a Pablo, ¿qué hicieron? No, nosotros vamos a acabar con esto. Y decidieron buscar hombres malvados y ¿qué hicieron? Empezaron a decir cosas que no eran. Hicieron una turba tan grande que se formó un alboroto al punto que querían matar a Pablo. Y por causa de esta situación, entonces Pablo tiene que irse. Pablo dura un tiempo con ellos, pero al haber este alboroto que ocurrió, se tuvo que ir. Y ahora entonces, la forma ahora de comunicarse con ellos era a través de una carta, la carta que acabamos de leer. ¿Sí? Quiero que usted vaya conmigo para que usted se dé cuenta el amor que Pablo le tenía a estos creyentes. Unos nuevos creyentes que habían aceptado el mensaje del Señor y que ahora Pablo necesitaba pastorearlos. Quiero que veamos el cuidado del apóstol Pablo hacia esta iglesia. Quiero que usted busque allí en el verso 17 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Ahí mismo seguimos en nuestro libro. Pero en el capítulo 2, quiero que lo leamos, ¿sí? Dice así, en verso 17. Amén. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con muchos deseos ver vuestros rostros. ¿Sí? Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Sigamos. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Sí? Sigue diciendo, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Sigamos. Entramos entonces en el capítulo 3, verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, siervo de Dios y colaborador colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Sí? Seguimos, vamos hasta el 8. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Sigamos. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Hasta el 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Fíjese, entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? A través de Timoteo lo envió, ¿sí? ¿Y qué ocurrió al recibir el reportaje de lo que ahora Timoteo le está diciendo? Se quedan admirados de la fe, del trabajo, de su amor y de la esperanza que ahora tienen, a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias. Se formó tremendo alboroto, pero después de eso, esta misma gente empezó a perseguir a los creyentes. Al punto que ellos tuvieron que, hermano, huir. Pablo tuvo que huir porque si no lo iban a matar. Y los que quedaron, ¿sí? Lograron entonces esconderse y después luego reunirse. Pero ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? Que a pesar de la dificultad y de la persecución, ellos realmente creyeron. Y es por eso que ahora el apóstol Pablo elogia la fe de esta iglesia de los colosenses. Amén. Entonces, mi hermano, aquí el propósito de esta carta es triple. ¿Sí? Pablo tiene razones importantes para escribirnos acerca de esta iglesia al ver la fe de estos hombres. Entonces, la primera razón es, Pablo le da gracias a esta iglesia por existir, ¿sabe? Por mantener su fe. 2, Pablo está agradecido de Dios por esta iglesia, no solamente porque existe, sino porque ahora está agradecido de ver que ellos han perseverado y que ahora se han convertido en una bendición de fe para otros, ¿sí? Pero además de eso, la iglesia, notamos algo bien importante, y es que, en tercer lugar, la iglesia de los tesalonicenses esperaba al Mesías. Su esperanza, su fe se mantenía intacta. ¿Qué estaba haciendo Pablo al enviar a Timoteo? Tratando de cuidarlos como un padre cuida a sus hijos. ¿Y qué está haciendo? Le está recordando el camino en que deben andar. Le está diciendo que hace usted con un niño cuando un padre orienta al niño una y otra vez le dice las cosas. ¿Para qué? Para que le aprenda, para que corrija aquellas cosas que no están bien. Y por eso Pablo envía a Timoteo para enseñarles, para exhortarles, para hacerles ver, ¿sí?, el propósito de Dios. Amén. Entonces quiero resumir esta palabra o este mensaje del día de hoy en 3 características de una iglesia saludable. ¿Sí? Para los que anotan, 3 características de una iglesia saludable. Así que volvemos a nuestro libro, ¿sí? En el verso 2 dice:
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está agradecido de tener ahora un grupo de creyentes que están creciendo saludablemente. De una iglesia que está creciendo de la forma correcta. No como la iglesia de Corintios que tuvo que exhortarles y decirles hasta cuándo ustedes con pleitos, con contiendas. He escuchado que entre vosotros están pasando cosas terribles. Porque unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Cefas. ¿Acaso alguno de ellos murió por vosotros? Ustedes han recibido una gracia gloriosa, pero no han entendido. Han recibido muchos dones, pero están poniendo su mirada en lo que no es. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia de los Corintios? Estaba creciendo mal, con divisiones, con pleitos. ¿Será que hay iglesias que crecen así? Se estancan, mi hermano, porque mucha gente viene para lo peor y no para lo mejor. Vienen a juzgar, a señalar, a criticar. Y no es lo que Pablo le enseñaba a la iglesia de Corinto. Por eso les exhortaba. Sin embargo, esta iglesia de los colosenses, ¿qué hacía? Bueno, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de usted, cada uno de ustedes. Estoy agradecido de Dios porque están creciendo sanamente. Entonces, la primera característica que usted debe pensar y debe preocuparse es crecer sanamente. Mantener una salud espiritual en su vida. Si usted está viniendo a la iglesia, Dios quiere sanarlo, ¿sí? Restaurarlo, quitarle todas aquellas cosas que a lo mejor viene de otra iglesia y lo hirieron o se molestó con el liderazgo, qué sé yo. Sí, porque esto está pasando frecuentemente en muchas iglesias donde la gente sale golpeada. Pero ¿qué quiere Dios? Que usted entienda que Dios lo llamó para que usted crezca saludablemente. Y una de las cosas que debe caracterizarnos a nosotros, si estamos en esta iglesia, es que estamos sanos. ¿Sí? Que usted no le está guardando rencor a nadie, que usted no le está envidiando nada a nadie, que usted no está juzgando a la gente. No. Por el contrario, usted crece saludablemente y se convierte en una bendición siendo ejemplo para los demás. Amén. Esa es la iglesia de la cual Dios quiere que aprendamos. Una iglesia saludable, ¿sí? Cuando usted lee el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Escuche, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y en estos 5 versículos, entonces podemos notar, mis hermanos, cómo es una iglesia saludable. ¿Sí? ¿Usted quiere estar saludable dentro de la congregación o usted como iglesia? Bueno, usted debe entender que la fe sin obra es muerta. ¿Sí? Y Pablo empieza a elogiar y a exaltar la fe de vuestra obra. ¿Sí? Cuando usted mira a Santiago, capítulo 2, versos 17 al 22, Santiago, capítulo 2, versos 17 al 22, habla de la fe. Y dice, recuerde que él está hablando a los cristianos. Mire lo que dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y bueno, vamos a leerlo.
Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Seguimos. Tú crees en Dios, que es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es ¿qué? Muerta. Sigamos, es hasta el por aquí 22. Entonces dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? La fe se perfecciona, ¿sabe por qué? Por las obras. Y nos pone un ejemplo de Abraham. Y nos está diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras, que es una fe muerta. Y yo te voy a mostrar mi fe con obras. ¿Sí? ¿Por qué quiero hablarte de esto? Porque Dios quiere que usted crezca saludablemente. Primero, Él quiere que entienda que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted hoy está aquí, ¿por qué? Porque Dios hizo una obra gloriosa. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nuestros pecados. Vino a nuestro rescate. Lo vil y despreciable de este mundo que hizo Dios, lo sacó de las tinieblas a su luz, para que usted hoy crea en el sacrificio de Cristo, el cual le regala la vida eterna, en el cual ahora lo hace partícipe de un Dios, porque lo hace su Hijo. Ahora somos hijos de Dios por haber recibido, por haber creído en esa obra gloriosa de que Cristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados. ¿Sí? Sin esa obra, ¿quién puede ser salvo? No hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en el cual haya salvación. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Nadie puede tener vida si no es por Cristo. ¿Ve? Y si usted desprecia esa obra, porque muchos la rechazan, ¿sí? Si no la creemos, entonces, ¿qué va a ocurrir? El que no cree será condenado, pero el que cree será salvo. Entonces se dan dos cosas. Se da la soberanía de Dios, donde Dios en su soberanía envió a su Hijo, lleno de gracia sobre gracia, no tomándonos en cuenta nuestros pecados para que creamos en Él, para que usted venga y lo busque. Busca primeramente el reino de Dios, pero si usted no lo hace, está rechazando la obra que Dios desde el principio diseñó de enviar al Mesías, al Salvador, para que tú al aceptarlo puedas tener vida en abundancia, vida eterna. Entonces nos habla de que esa es la obra de Dios. No es tu obra, no es la mía, es de Cristo. Y ahora Él nos llama, al tú creer en esa obra gloriosa, y nos manda ahora a ir y proclamar esa obra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, usted ahora al creer en esa obra de fe, ahora usted, Dios le demanda obras. Escúchame. Tú crees no en tu obra, en la obra de Cristo, para que ahora vivas por las obras de Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia en Efesios? Que Él nos predestinó. ¿Para qué? Para que andemos en sus obras.
no en las suyas, en las de Él, las cuales Él predestinó de antemano para que andemos en ellas. ¿Cómo son esas obras? Buenas. Entonces aquí en Santiago te está diciendo, tu fe sin las obras de Dios son muertas. Porque ahora Dios, ¿qué te pide? Que confíes en Él. ¿Qué le dice el Abraham? Entrégame a tu hijo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Sí o no? Lo hablábamos el miércoles, ¿verdad? Sí. Amar a Dios primeramente. Pero cuando tú colocas a otra persona allí, te estás haciendo un Dios de esa persona. Y Dios no quiere dioses ajenos. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Entrégamelo. ¿Se lo quitó? No, ¿verdad? Lo probó. ¿Sí? Abraham se hizo amigo de Dios. Obedeció a Dios. Usted y yo hemos sido llamados para obedecer ¿a quién? Usted, Dios lo sacó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para que obedezcamos al evangelio de Dios. Entonces usted puede decir que usted cree en Cristo o que usted cree en Dios. Los demonios también creen, pero no le sirven. ¿Sí o no? Dios quiere que usted crea, pero que le sirva a Dios. Amén. Así que aquí el apóstol que está haciendo, elogiando la fe de esta gente, que no fue una fe muerta. No, si yo creo en Cristo y cuando vino la persecución, dejaron de creer. No, esta gente a pesar de la dificultad, mantuvieron su fe y su confianza en Cristo. ¿Sí? Por eso Pablo estaba agradecido de Dios de que esta iglesia ahora, estos creyentes, se conviertan en una bendición para otras iglesias, para otros hermanos. Que su fe no ha sido en vano, que su fe les ha ayudado a perseverar, que nuestra fe en Cristo es la que vence al mundo. ¿Te quiere vencer los deseos de este mundo? ¿Sabe? La Biblia dice que todo este mundo está bajo el poder del maligno. ¿Qué va a seguir usted? ¿A este mundo o va a seguir a Cristo? Si usted sigue a Cristo, va a estar bajo el poder de Él. Amén. Así que aquí está Pablo elogiando esa fe. Amén. Entonces podemos notar acá, hermano, tanto la soberanía de Dios, ¿sí?, como la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Atender al evangelio de Cristo. ¿Sí? Porque sin Él, hermano, estamos demostrando que no somos hijos de Dios. Cuando usted mira las Escrituras, usted se dará cuenta que aquellos que obedecieron al evangelio, ¿sí?, son aquellos que realmente han sido llamados. Ahora, pregúntese, ¿somos conocidos por mantener nuestra fe, por confiar en el Señor? Así como esta iglesia está siendo conocida, ¿sí?, por su fe, usted es conocido por su fe. ¿Mantiene usted su confianza en medio de las tribulaciones o su fe es simplemente cuando todo está bien? Pero cuando las cosas no salen como esperamos, ¿qué hacemos? Enseñamos a otros a mantener su fe a pesar de las circunstancias, o empezamos a renegar. Oye, pero si yo soy cristiano, ¿por qué a mí me pasa esto? Yo tengo 20 años en el evangelio y yo no entiendo por qué Dios permite que yo viva esto. ¿Ah? Cuidado con lo que decimos, porque a veces no estamos mostrando fe.
Si estás pasando por una situación, ¿qué quiere Dios? Que entiendas que debes creer en Él. Porque Él ha prometido estar con nosotros. ¿Qué te dice? No te afanes, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Dios Padre conoce de que tenéis necesidad. Busca primeramente y lo demás vendrá. ¿Sí o no? ¿Está usted confiando? ¿Está transmitiendo usted esa fe? ¿Se la transmite usted a sus hijos? ¿Ah? Le dice usted a sus hijos, vamos a orar para que sea Dios quien abra puertas de bendición. ¿Sabe? Porque hay gente que en vez de enseñarle fe a sus hijos, le enseñan lo contrario. Es triste que hay hijos nuestros que de repente no quieran creer en el Señor, porque nuestra fe no se ha mantenido firme, porque nos han visto claudicar, menguar, renegar de Dios muchas veces. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que la iglesia esté saludable. ¿Cómo? Manteniendo su fe. El justo por su fe vivirá. Amén. Bien. ¿Qué más? Dice en el verso 3, quiero que lo lea. Acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro, y de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. ¿Sí? Y vamos ahora con el trabajo de vuestro amor. Y quiero que se traslade un momento a 1 Corintios capítulo 13. Ya usted se lo debe saber, ¿verdad? Pero vamos a recordarlo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13? ¿Habla de qué? De la preeminencia del amor. Esta iglesia saludable, ¿qué hacía? Mantenía su fe, pero mantenía el trabajo de amor. ¿Sí? Y cuando usted lee en Corintios, habla de la preeminencia del amor. ¿De qué le sirve a usted cantar muy bonito? ¿De qué le sirve a usted? Vamos a leerlo. Primera de Corintios, por favor, capítulo 13. Vamos a leer el verso, desde el verso 7. Podría leerlo desde el 1, pero es que se me va a hacer muy largo. Yo espero que usted ya lo haya leído, y el que no lo haya leído puede leerlo, pero habla de la preeminencia del amor, ¿verdad? Entonces, pero en el verso 7 dice que el amor, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia. ¿Ve? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero escúcheme. ¿Qué dice? Que el amor, ¿qué? Es sufrido. Pues no queremos sufrir. La esposa le dice al esposo, yo no quiero sufrir. Pero el amor es sufrido. No quisiera pasar por situaciones difíciles, pero hay que pasarlas, hermano, para aprender de ellas. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dice al esposo? No, déjala porque estamos pasando un momento difícil. No, dice que el amor todo ¿qué? Lo soporta, todo lo espera, no es jactancioso, no busca lo suyo propio. Pero ¿qué tenemos hoy día? Uy, me estaban cayendo los aguacates. Pero ¿qué dice? El amor todo ¿qué? Lo soporta. Entonces, si usted dice que tiene a Cristo, ¿qué debe hacer? La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Va a dejar usted que se enfríe su amor? ¿Por sus hijos? ¿Por su esposa? ¿Por el hermanito?
por Dios. ¿Ah? Cuídese, mi hermano. Esta iglesia, ¿qué hacía? Trabajaba en ese amor. No es que ya tengo 20 años de casado, no vas a saber que la amo. Y dejamos de trabajar. ¿Ah? No, mi hermano. No, es que ese hermanito se pasó. ¿Qué tiene que hacer usted? Perdónelo así como Cristo lo perdonó a usted. ¿Ah? ¿O acaso cuando usted falla, Dios no lo perdona? Imagínese que Dios esté con un látigo ahí. Cada vez que usted comete un pecado, le dio un latigazo. ¿Ah? Ya estuviera muerto, ¿no? No, Dios, ¿qué hace? Lo perdona para que usted siga adelante. Es un trabajo, ¿sabe? De que Cristo no padeció por amor a nosotros. Él cargó con nuestros pecados. El castigo de vuestra paz estuvo ¿sobre quién? Sobre Él. El acta de los decretos que había en tu contra, Él la llevó en sí mismo. Para que ahora nadie te acuse y te condene, sino para que ahora en amor y en agradecimiento tú trabajes en tu vida, ¿sí? Y le seas fiel a Él. Pero, mano, el trabajo de nuestro amor es darle el primer lugar a Dios. Si usted se lo da a su hijo, ¿usted cree que está haciendo bien? Porque cree usted que la Biblia dice que el que ama más padre, madre, esposa, hijo, casa, no es digno del Señor. Y no es porque Dios no quiera que tú ames a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, tu casa. No, es que el primer amor debe ser ¿para quién? Para el que te creó, el que te perdonó. Amén. ¿Y qué está haciendo esta iglesia? Wow, Señor, nos amó tanto que ahora responden a ese amor. ¿Y qué hacen? Trabajan en ese amor, se soporta el uno con el otro. Pero cuando no hay amor, ¿sabe qué hay? Divisiones. Y una casa dividida no prevalece. Usted no puede estar con Dios y con el diablo. Así no es, mi hermano. Decídase, o es Dios o es el diablo. ¿Ve? Pero de una fuente no pueden salir dos aguas. Dios quiere que usted le dé el primer lugar y que demuestre que de verdad le ama. Y aquí está Pablo agradecido de Dios con estos creyentes que están mostrando fe y amor. Amén. Ahora fíjense, el mismo verso 3. Somos conocidos por la constancia de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que Pablo está elogiando de esta iglesia es que vivía esperanzado en Dios, en el Mesías. ¿Usted vive confiando en Cristo? ¿En su venida? ¿Sabe? Hay gente que vive la vida como que todo va a ser aquí ya. No, mi hermano, hay una vida mejor que Dios te ofrece. ¿Ve? Y Cristo va a venir, porque Él lo dijo. Pero usted tiene que prepararse. Imagínense que Él venga y usted esté como las 5 vírgenes insensatas. O que usted sea uno de los discípulos, esos infieles que empezó a darle al hermanito y dicen, Señor, ya como que no viene. Vamos a echarnos una. Y venga el Señor de ese siervo en el día que Él no espera, que dice que lo castigará duramente. Pero estos creyentes, ¿sabe qué hacían? No, esperamos en el Mesías. A pesar de la persecución, a pesar que quieren que neguemos a Cristo, nos mantenemos confiados en que Él vendrá. Y si no viene y morimos, no importa. Sabemos que la esperanza de nuestras vidas es una vida eterna, donde reinaremos con Él.
Mano, una iglesia sana. ¿Usted quiere estar sano? Se confíe en el Señor. Ame a Dios. Obedézcale a Él. Amén. Bien, el segundo punto. Una iglesia ejemplar. ¿Sí? Quiero que lo leamos allí, versos 5 al 7. Dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Hasta el 7. ¿Sí? Veamos cuál es la otra característica de esta iglesia. Y es que es una iglesia ejemplar. Y para que usted llegue a ser una iglesia ejemplar, ¿sabe qué tiene que hacer? Lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Colosa. ¿Qué hicieron ellos? No solamente recibieron la palabra. Mire lo que hicieron ellos. Ellos vieron el testimonio del apóstol Pablo, de Timoteo, de los discípulos de Cristo. ¿En qué se enfocaron ellos? En el testimonio de sus líderes. ¿Ve? ¿Y qué hicieron? Se convirtieron en imitadores ¿de quién? De Pablo y de los discípulos. ¿Por qué cree usted que aquí damos discipulado? ¿Por qué cree usted que nosotros les enseñamos a ustedes que el discipulado no son dos elecciones? El discipulado es un estilo de vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque nuestra meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. ¿Ya Cristo fue formado en usted? ¿A usted no le falta más nada? ¿Ah? ¿Usted es semejante a ese varón perfecto? No, ¿verdad? ¿Quién llegó a la estatura de Cristo? Usted, levante su mano, a ver. ¿Ah? Ninguno. Entonces, ¿cómo no hemos llegado a esa estatura? ¿Qué necesitamos hacer? Seguir aprendiendo. Pero hay gente que dice, está recibiendo discipulado si yo me bauticé hace 20 años. No, porque es que el discipulado es para toda la vida. Entienda eso. Usted es un discípulo de Cristo. Y aquí están estos discípulos perseverando, siendo de ejemplo. ¿Sabe qué decía Pablo? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí hay una gran responsabilidad. No solamente en usted, sino también en mí. ¿Sí? Es por eso que sobre mí cae una demanda de parte de Dios. ¿Qué me dice Dios? Sé de ejemplo. Cambia, Miguel. ¿Y sabe qué tengo que hacer yo? Cambiar. Imagínese yo aquí hablando y de repente, ¡pum!, se me sale una grosería. Y una y otra vez lo haga. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué va a pensar usted? Hermano, amor, lo va a pensar, pero va a llegar el momento que me lo va a decir. Y me va a decir, hermano, mire, usted no debería decir esa palabra tan fea, ¿sabe? Pues hágalo. ¿Por qué? Porque yo debo cambiar. Amén. Y si yo debo cambiar, usted también debe cambiar. Amén. ¿Queremos una iglesia sana, saludable, ejemplar? Bueno. Dígale que esté a su lado, no te duerma. Hermano, aprenda o aprendamos
esta iglesia que hizo, miró a Pablo, miró a sus discípulos y ¿qué hicieron? Se convirtieron en imitadores de ellos. Pero imagínense que entonces yo ande, en vez de ser humilde, sea un arrogante, vanaglorioso. ¿Ah? Y les enseña que no, mire, es que yo soy el ministro. ¿Ah? Cuando lo vaya a visitar a su casa ahora, el ministro quiere comer pollo. ¿Ah? ¿Pasa eso en nuestros tiempos? Ah. ¿Qué quieren los ministros? Gloria de hombre, ¿se da cuenta? Y que le enseñen a sus ovejas a buscar la gloria del hombre, mi hermano. Pero cuando usted ve un ministro que glorifica a Dios, que honra a Dios, que vive para ser ejemplo, para mostrar a Cristo, ese sí, sígale. Tome su ejemplo. ¿Sí? Hasta cierto punto. Porque los ministros no son perfectos. Aprenda a tomar lo bueno y desechar lo malo. Por eso yo debo demandarle a usted cambio. Y si usted es un anciano o es un diácono, pues más aún. ¿Ve? Nos demandamos, ¿sabe? Cada vez que me reúno con los ancianos y con los diáconos, hay una demanda. Y les digo, hermano, cuidado con la grey. Sea ejemplo. ¿Sí? Si usted está pasando por una situación, vamos a resolverla. Porque yo quiero que me sirva bien. ¿Sí? Si usted tiene un problema, Dios lo puede restaurar. Porque Dios tiene el poder. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Tenemos testimonio acá. No, hermano, es que tengo un hijo que está en droga. Bueno, aquí tenemos hermanos que han salido de la droga. ¿Cuál es el problema? No, que tengo problemas con el alcohol. Bueno, aquí hay hermanos que han salido del alcohol. ¿Cuál es el problema? No, que aquí hay hermanos que decían mentira. Bueno, hermano, aquí, en la viña del Señor, ¿qué hay? Pero tenemos a un Dios que nos cambia, que nos transforma, que nos llena para que seamos transformados. Dios no quiere que te quedes en la condición de pecado y en tinieblas. Te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que ahora seamos transformados por el poder del Evangelio. Por esa naturaleza divina que ahora obra en nuestras vidas. ¿Sí? Y aquí están ellos, ¿qué hicieron? Tomaron el buen ejemplo de Pablo, tomaron el buen ejemplo de los demás discípulos y empezaron a imitarlo. ¿Será que Pablo oraba? ¿Será que Pablo predicaba? ¿Sabe? Salimos a predicar. Yo no fui en esta oportunidad porque estaba haciendo otro trabajo de amor. ¿Sí? Pero usted me conoce. Usted sabe que yo predico la palabra. Y no es nada más aquí del púlpito. Me ha tocado ir a los hospitales, a las cárceles, a las misiones. ¿Sí? Y yo podría entonces decirle a usted, mano, vaya y predique, porque yo lo hago. ¿Sí? ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos como iglesia de cambiar? Usted no se moleste cuando el hermanito venga a demandarle a usted cambios. Cuando el diácono le diga, hijo, por favor, no te sientes así. Cuando el diácono venga y le diga, hijo, mira, deja la habladera. Cuando el diácono venga y le diga, hermano, por favor, deje el teléfono. ¿Sabe? A mí no me ofende, escúcheme, que usted haga cosas que, por ejemplo, le dedique más tiempo a su teléfono que a Dios. A mí eso no me ofende. Pero a usted debería estar ofendiendo a Dios. Porque tiempo tiene para revisar su teléfono en otro momento.
Pero cuando esté aquí en la iglesia, por favor, dígale: Dios, háblame. Dígale: Dios, guíame. ¿Sí? Por eso yo a veces agarro a los jovencitos o a los hermanitos, le digo: hermano, venga acá, por favor. Yo necesito que usted se cuide, cambie esto. Porque si no, los demás que están viendo esta conducta la van a querer hacer también. No te puedo permitir a ti hacer eso. ¿Ve? Al igual que ustedes no me pueden permitir a mí hacer cosas. ¿Ve? Y yo con mucho gusto, si usted me ve haciendo algo indebido, y usted va a corregirme, yo lo voy a escuchar con amor. No me tengo por qué molestar, porque nosotros somos cartas leídas. Y usted me dice a mi hermano: mire, cuídese aquí. Amén, hermano. ¿Sí? No nos molestemos, recibamos la corrección. Aprendamos de la iglesia de los colosenses, que no solamente aprendieron de Pablo y de sus discípulos, sino que también, mire lo que hicieron. Vamos al versículo. En el capítulo 2, el verso 8 y 10. Vaya conmigo, capítulo 2, verso 8 y 10 dice: mire cómo Pablo amaba a esta gente. Y a quien no va a amar usted si alguien se porta bien. Y que bueno, hay que soportar a los que se portan mal y amarlos también. Y Pablo lo demostró amando a las iglesias. ¿Sí? Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo. ¿Sí? No, ya va. Mano, en el capítulo 2. Capítulo 2, verso 8 y 10. Voy a leerlo de aquí, de la Biblia. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso, ni a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, escúcheme, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como... no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo recibieron ellos la palabra de Dios? Hermano, con el mismo ejemplo que ellos le dieron. ¿Y que dijeron? No, esa es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenían gente que les enseñaban con su ejemplo. ¿Ve? ¿Y qué quiero decirte con esto? No solamente que tú escuches el mensaje a través de lo que yo te estoy diciendo, que lo que te estoy diciendo es totalmente bíblico. Yo no estoy hablando de mis palabras, te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando tú escuchas esta palabra que viene de este libro, es palabra de Dios. Pero si tú dices, esa es palabra de hombre, no va a producir nada en tu vida. ¿Ve? Porque cuando nosotros citamos las escrituras, usted debe saber que la escritura es la palabra de Dios, que tiene vida. Porque Pedro decía, solo tus palabras son espíritu y son vida.
No es cualquier palabra, no son mis palabras, es la palabra de Dios. Pero si usted la toma como que son mías, ay, se va a emocionar, ay, tan bonitas las palabras, o tan feas. O salí desanimado, o salí animado. No, pero la palabra de Dios es la que va a confrontar tu vida, porque ellas son espíritu y son vida. Y cada vez que Dios nos usa para hablar su palabra es para transmitir vida a tu vida. Y ellos llegaron a ser una iglesia de ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo hablaba decía, Dios nos está hablando. Y aquí sí hay que tener cuidado, ¿sabe? Porque usted puede decir, cada vez que yo hable y cite las escrituras y hable de lo que dice acá, usted puede decir, es palabra de Dios. Pero el día que yo empiece a echarle un cuento aquí extraño y hablarle de mí o de otra cosa, ahí sí usted puede decir, no, eso es de hombre. ¿Ve? Pero esto no. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron la palabra de Dios. La aplicaron a su vida, la creyeron. ¿Te quiere, hermano, salir de la situación difícil en que está viviendo? Dígale, Señor, háblame, porque Dios está más interesado en hablarte, en decirte, hijo, por ahí no es el camino. El camino es por aquí, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. ¿Ah? Entonces, mi hermano, necesitamos hacer lo que hacía esta iglesia. Amén. Estos hermanos, a pesar de que se convirtieron en una copia de Pablo y de los discípulos, recibieron la palabra de Dios con la actitud correcta. ¿Cuál es tu actitud? ¿Vas a obedecer o no? ¿Qué piensas cuando estás aquí recibiendo la palabra? ¿Te entra por aquí, te sale por aquí? Porque la palabra de Dios, ¿sabes? Para ponerla por obra. No solamente para ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Y esta iglesia, ¿qué hacía? ¿Se da cuenta? Obedezcamos la palabra de Dios, mi hermano. Entro en el último punto, punto número 3, la tercera característica de la iglesia. Y vamos a leer entonces el verso 8 al 10. Esta tercera característica tiene que ver con que la iglesia se extiende. La iglesia empieza a crecer, ¿sí? Tu vida empieza a crecer cuando decides tomar la palabra de Dios, cuando decides ser ejemplo, cuando entiendes que sobre ti hay una demanda, no a la carne, sino al espíritu. Somos deudores, ¿sabe? No a la carne, sino al espíritu. Dios quiere que usted viva en el espíritu. ¿Para qué? Para que se manifieste en su fruto amor, paz, gozo, bondad en Cristo. Mire, esta canción me quebrantó a mí. La última canción que cantaron los muchachos. Decía una frase, y esa frase era que solo Cristo basta. Si yo tengo a Cristo, Él debe llenar mi vida. Pero cuando no lo tengo, hay vacíos en mi corazón. Si usted es cristiano y viene a esta iglesia, usted debe entender que Dios lo llena todo. Cuando esta mujer samaritana recibió de esa agua, su vida fue transformada. Dios no quiere que tú seas cristiano, religioso. No, Dios quiere que tú te llenes de su fuente. Él es nuestra fuente. ¿Sí? Y cuando usted está conectado, Él satisface todas sus necesidades. Pero nosotros nos separamos, ¿sí? Y queremos llenarnos con lo que no es. Y le damos el primer lugar a otras cosas que a la larga no te van a llenar. Te van a hacer dependiente de esas cosas.
la cantidad de mujeres y de hombres que son dependientes de sí mismos. Cuando tú le das el primer lugar a Dios, hermano, tú no necesitas mendigarle amor a nadie. Dios te ama y estás lleno para dar más bien. La gente se va a acercar porque quiere recibir de lo que tú tienes. Y esta iglesia, ¿qué está haciendo? Hermano, se está llenando lo que realmente es importante. Y Pablo está feliz, agradecido de Dios, porque está creciendo, porque se están extendiendo, porque los problemas, las dificultades no los han apabullado, por el contrario, los han fortalecido y ahora viven esperanzados en Dios, porque están creciendo. Esta gente se convirtió en una plataforma para predicar la verdad de Cristo, el evangelio del Señor. A pesar del sufrimiento que estaban haciendo ellos, proclamando el evangelio. Vamos a leerlo. Verso 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solamente la recibí, sino que ahora de gracia recibí, de gracia doy. ¿Sí? No solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Sigamos leyendo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, lo primero que podemos notar acá en el verso 8 es que está diciendo que su fe, que la palabra que ellos recibieron se ha divulgado, ¿sí? ¿En dónde? En Macedonia, en Acaya. Cuando la gente habla de ti y de tu fe, ¿qué dicen? ¿Tu vida los lleva al evangelio? Porque esta gente, al recibir la palabra, ¿qué hacían? La comunicaban, la vivían, crecían, se convirtieron al Señor. ¿Y cómo se muestra eso? Dejaron los ídolos, dejaron su vida pasada y empezaron a servir al Dios verdadero. ¿Ah? La gente se dio cuenta que realmente tú dejaste tus costumbres, tus ídolos, y que ahora le sirves a Cristo. ¿O que ve la gente en ti? Uno más del montón, que no nos diferenciamos entre una persona que no tiene a Cristo a una que tiene a Cristo. Bueno, Dios quiere que usted crezca, para que se pueda diferenciar, para que la gente diga, no, este adora al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque este está creciendo en amor. Si usted es cristiano y se la pasa peleando con el vecino, ¿está creciendo usted en amor? Usted es cristiano y maltrata a sus hijos. Usted es cristiano y no provee para los suyos. Hermano, necesitamos vivir el evangelio. Necesitamos entender el llamado que Dios nos ha hecho. Usted ha sido llamado a cumplir con lo que Dios dice en su palabra. Amén. Cuando la gente, que no haya necesidad de que yo tenga que salir a predicar, que lo hago. Pero que la gente debería venir a través de ¿quién? ¿Solamente de mí? No, a través de usted. Porque si usted está siendo transformado, otros también van a ser bendecidos a través de tu testimonio, a través de tu transformación.
Si usted anda en amor, amando hasta a sus enemigos, ¿ah? ¿Qué va a hacer la gente? Le va a seguir porque va a querer de eso. Amén. Así que podemos ver entonces, mi hermano, que la iglesia se convirtió en una plataforma para el evangelio. No solamente para vivirlo, sino también para cumplirlo. La iglesia se convierte en un eco que repite su fe, amor y esperanza. ¿Qué hace la iglesia? Se convierte en ese eco que transmite lo que yo hoy le estoy diciendo. Su fe, su amor, su esperanza. ¿Sí? La iglesia no necesita un ministerio evangelístico. Nosotros hacemos divisiones. Y escribí esto, ¿por qué? Porque a veces cuando decimos, hermano, hay que salir a evangelizar, muchos piensan, pero que se encargue el ministerio de evangelización. Aquí no hay ministerio de evangelización. Eso no le pertenece al ministerio de evangelización. No. Usted ve aquí a Pablo dándole gracias a Dios por el ministerio de evangelización. No. Aquí Pablo le está dando gracias por la iglesia. Porque cada quien sabía el compromiso que tenía de proclamar el evangelio. Y si hoy usted está acá y pertenece a un ministerio, no diga yo no voy a salir a evangelizar porque ese no es mi ministerio. No. Hay que proclamar el evangelio y todos hemos sido llamados a la gran comisión. Es que yo estoy en tal cosa. Eso no lo aparta de su responsabilidad de proclamar el evangelio. ¿Sí? Porque somos una iglesia. Amén. Bien, vamos a leer el verso 9, ya estamos finalizando. Verso 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe la gente que usted tiene un Dios vivo y verdadero? Necesitamos examinarnos. Amén. Y a mostrar a la gente que el Dios al cual nosotros servimos no es un Dios que está en una cruz, crucificado. Es un Dios que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre, pero que gobierna nuestras vidas. Y es el que nos da vida, ¿sí? Es el que nos ha convertido. Yo hoy puedo decir, el Señor me convirtió de las tinieblas a su luz. Yo quiero que Dios lo convierta a usted también. En que ya usted no siga detrás de los ídolos que nos hacemos, sino que usted sirva al Dios vivo. Verso 10 para finalizar. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira. ¿Qué hace la iglesia? Se prepara para la venida del Señor, anunciando la ira de Dios. ¿Te ama a su vecino? ¿Usted ama a su primo? ¿A su tío? Si usted los ama, hábleles de la ira de Dios. Dígale, Él va a venir y vendrá como un juez a juzgar y a condenar. Así que aprovecha de hablarles acerca de ese Dios que ahora es nuestro abogado y que intercede por nosotros, que perdona nuestros pecados, que nos da salvación, para que la ira de Dios sea quitada de aquellos que viven una vida apartada de Dios.
Si tú no eres creyente, tú necesitas venir a Cristo, porque la ira de Dios está sobre aquellos que rechazan a Cristo. Así que quiero darte la oportunidad. Si no tienes a Cristo en tu vida, recíbelo y recibe la vida eterna. ¿Quieres hacerlo? ¿Hay alguien aquí que no sea cristiano y que quiera recibir a Cristo? Todos somos creyentes. Amén. Como creyentes, prepárese para la venida del Señor. Y háblele a su familia de la ira que vendrá. Amén. Póngase de pie y oremos.